y les vamos a presentar a la autora de este libro, a Laura Ferrero, que es periodista, escritora española, vive en Barcelona y acaba de publicar en Argentina Los Astronautas. Ahora vamos a hablar del libro, pero primero le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Gracias, ¿qué tal estáis? Muy bien, ¿y vos? Muy bien, contenta de estar aquí con vosotros. ¿Primera vez o ya habías venido a Argentina? Yo tengo mucha relación con Argentina. Yo vine a terminar la carrera acá a Buenos Aires cuando tenía 21 años y bueno, terminé aquí periodismo y siempre he vuelto todos los años de mi vida. ¡Qué hermoso! Es mi ciudad, el mundo, de verdad, lo digo, no porque esté aquí. Sí, es un lugar que me encanta. Claro. ¿Y te imaginas viviendo acá? Lo he intentado muchas veces, lo que pasa que entre que me dedico al mundo de la cultura, entre que ya es difícil en España, digo, ya me parecía aún como más complicado aquí, pero vaya, me vendría mañana a vivir acá. Sí, mira, vos vivís en Barcelona, ¿no? Sí. Perfecto, que es una ciudad, bueno, también muy vinculada, en muchas cosas más parecida, me parece, en lo cultural a Buenos Aires que la propia Madrid, no sé, me da esa sensación, ¿no? Yo creo que es una mezcla. A mí, yo siempre que estoy aquí, digo, sí, se parecen, pero me gusta más aquí, ¿sabes? Okay. Sí, yo creo que la concepción que tenéis aquí de la cultura, todos esos espacios que tenéis de conversación, me parece que a mí me cuesta de encontrar en España, o los disfruto más aquí, quizás es porque estoy menos tiempo, pero claro, la verdad que me dais mucha envidia siempre. Bueno, y llegás a Buenos Aires para hablar de esta historia que ya empecé a leer, Los Astronautas, una historia, primero quiero decir que el libro tiene una característica que uno agradece en primer lugar, que es que está estupendamente escrito, lo cual no es la generalidad. Vos lo sabrás, como periodista, como escritora, no siempre uno recibe libros que están bien escritos y eso ya es como una gratitud que uno tiene hacia la autora en este caso. Pero es una historia que tiene que ver con una historia personal que se lleva a la ficción, ¿no es cierto? Sí, la idea es, bueno, primero gracias por el piropo de que estaba bien escrita. La idea es que hace 6 años yo vi por primera vez, es una historia real, o sea, al menos el punto de arranque, yo vi por primera vez una foto de mi familia conmigo. Mi familia, entendiendo mi madre, mi padre conmigo. El tema es que ellos, cuando yo tenía 1 año y medio, se separaron y cada uno pues hizo sus familias, y yo recuerdo toda la infancia como pivotando un poco de una familia a la otra, y nunca vi jamás, hasta que yo tenía 35 años, una foto de ellos conmigo. Entonces yo que llevo toda la vida escribiendo, de repente pues me planteé, ¿cómo puede ser que jamás haya visto una foto de mi familia originaria de alguna manera? Claro. Entonces ahí me pongo como a entrevistar a mi padre, a mi madre, a sus respectivas parejas, un poco para armar el relato que yo no tuve de mi infancia, ¿no? Bueno, es importante como poner palabras a la infancia y a lo que no recordamos porque nos lo han contado los demás, ¿no? Entonces, Los Astronautas surge de ahí, como de esa duda de qué pasó con mi familia. Sí, hay un libro maravilloso que es la autobiografía de Chesterton, que empieza diciendo, en España está por acantilado, digo, por si lo vas a buscar, empieza diciendo, en base a los relatos, confiando en mi familia y demás, y sin anteponer ningún elemento que pudiera yo comprobar personalmente, debo decir que nací el 23 de mayo, no sé qué. Claro. Es una genialidad, pero que también devela esto que vos decís, ¿no? Que es, claro, uno vive de los relatos y el libro cuestiona, ¿no? Pone sobre la mesa los relatos como una manera de una construcción que a veces no es tan exacta. Bueno, es que si yo os pregunto a vosotros dos qué recordáis de vuestra infancia, probablemente eso estará cosido del relato de los demás. Tipo, pues tú eras un niño muy callado o tú estabas en silencio, tal, pero tú no recuerdas eso, ¿no? Como que de alguna manera lo damos por sentado y es simplemente cuando nos hacemos mayores que puedes decir, ¿era realmente un niño callado? O a mi madre le interesaba que fuera un niño callado, ¿no? Como que muchas veces el relato que recibimos es el relato interesado de los demás. No siempre hay una mala intención, simplemente como que recordamos dependiendo de lo que necesitamos recordar. Entonces me resulta interesantísimo eso, pero ya no solo a nivel de mi familia, sino en general cuestionar un poco lo que te dijeron para realmente armarte tú el relato que necesitas. Sí, porque además el ser humano por origen vive de los relatos, necesita los relatos para entender, ¿no?
Yo creo que vivimos de esa imagen, ¿no? De alguna manera, cuando miramos atrás, lo que tratamos es de tener coherencia. Sí. No como de que una cosa tenga que ver con la otra, no que de repente hagas algo como que dices, ¿y esto por qué no? O sea, lo unimos con nexos, el por qué, sin embargo, todo esto existe en nuestras cabezas y lo necesitamos para dotarnos de sentido. Claro. Y de alguna manera para vendernos, así como también entre comillas, a los demás, para que los demás compren nuestros relatos, porque es que nuestra personalidad es indisociable de cómo nos contamos. Exacto. Y en los astronautas lo que está es esa impresión de, bueno, encuentra y se ve, ¿no? Y ve esa familia, ¿no? Entonces empieza a armar ese rompecabezas. Y uno siempre se pregunta sobre quienes ejercen el periodismo y la literatura, como en tu caso, cómo se retroalimentan. Pues son dos profesiones parecidas pero muy distintas al mismo tiempo, ¿no? A ver, yo también te tengo que decir que yo no me siento nada periodista. Yo estudié filosofía y periodismo y a mí el tema, yo recuerdo, ¿no?, mis primeras prácticas, o sea, como siempre como vinculada a la actualidad. Yo no soy una persona muy vinculada ni a la información ni a la actualidad. Yo siempre ejercí el periodismo cultural. Sí. Tipo, a mí lo que me interesa es el cine, es contar historias. Sí, claro. Y por eso en realidad lo que cuento siempre tiene que ver con esto, pues con cómo nos contamos nuestras propias historias, pero obviamente al final tiene que ver, o sea, tanto el periodismo como la literatura con contar, pero bueno, en el periodismo siempre sin olvidar que hay una verdad. Exacto. No que cuando hablamos en literatura de verdad pueden ser muchas cosas, ¿no? Pero a veces justo en el periodismo en estos últimos tiempos nos confundimos, ¿no? Y a veces confundimos la verdad con la opinión, ¿no? Claro. No sé. Bueno, en España también es un tema ese fuerte, ¿no? No solo en la Argentina, las fake news y todas las cuestiones de la posverdad, que bueno, donde la ficción también uno se pregunta cuán atravesados estamos más de lo que creemos por la ficción, ¿no? Bueno, dices en el periodismo, por la ficción. Sí, bueno, sí. Es que yo a veces el tema de las fake news, Sí. o sea, yo tengo que leerlas varias veces para darme cuenta de si es un relato o si es una fake news, o quiero decir que muchas veces yo creo que ya la línea que era la teníamos bastante más clara antes, ¿no? Entre lo que separaba una opinión o una necesidad de engaño de la realidad estaba mucho más clara. Yo no sé si os pasa a vosotros, yo muchas veces me confundo, pero real. Alguna vez tomé en España hay un portal que se llama El Mundo Today, que es un portal como sarcástico de noticias falsas y tal, y que me divierto muchísimo, pero yo alguna vez me lo creí. Claro. Entonces es que me resulta muy curioso todo este fenómeno. Está más difícil discernir lo que es verdad de lo que es mentira, porque encima con la inteligencia artificial cada vez están mejor armadas las fake news. Entonces estás todo el tiempo viendo, ¿y esto Y qué es? ya con las imágenes yo me vuelvo loca a veces, tipo, Sí. no puede ser que sea esta misma persona, de repente te sacan algo muy, muy, yo que sé, muy serio, de repente Sí. como en un bañador en la playa, como dices, ¿es verdad? Los videos, Claro. los videos de hechos con IA, yo me las como el 100% de las veces. Claro. Tenemos que chequear todo el rato. Chequear. Ahora, uno se pregunta, ¿no? Con este contexto, ¿no? La escritura de ficción también tiene, quizás lo vamos a ver con el tiempo, pero algún efecto, ¿no? Porque cuando se corre la verdad, la ficción también en un punto se afecta, ¿no? ¿O no? Yo no siento que se haya afectado. Para mí la ficción siempre fue liberadora, porque ahí no hay códigos, no sientes que debes nada a nadie, ¿no? Es como la libertad absoluta. Yo nunca había escrito algo que tuviera un pie en la realidad de alguna manera y me resultó un género mucho más complicado que la ficción. En la ficción, cuando un personaje te molesta, lo quitas. Sí. Claro. ¿Sabes? O Claro. cuando, ¿sabes? Aquí Muere. no puedes quitar a nadie porque es un proceso en la escritura que está muy unido a tu vida, es como algo orgánico. Quiero decir, si quitas a tu padre, pongamos, Claro. la historia ya es otra, ¿no? Entonces hay unos códigos, además esto no es 100% real, o sea, es como una mezcla, ¿no? Entonces me ha resultado como ¿Es un una género... non-fiction técnicamente? No, yo creo que es lo que tú quieras que sea, ¿sabes? Como pasó con Delfín de Vigan en un punto, ¿no? Basado en hechos reales. Esto, ¿no? Ese el trabajo. basado en hechos reales creo que es lo que mejor define. Al Sí. final, la historia es, ahí hay una niña que quiere darse un relato, que nunca Sí. tuvo un álbum de fotos y que quiere armar uno. Sí. Laura, Antes de que salgamos del Sí, libro, sí. porque después nos vamos a ir a otros temas, porque No. Aye también quiere hablar, pero ¿querés hablar del Sí, libro? Dale, quiero hablar del libro. entonces, sí. Que imagino que es mucho más complicado de lo que acabas de decir, hablar sobre uno mismo. ¿Tuviste algún momento en el que digas, no sé si está bien esto, no sé si me quiero meter acá, o algún momento incómodo hablando con tus papás que digas...
Hubo muchos momentos incómodos. De hecho, este libro yo no quería que se llamara Los astronautas, quería que se llamara Mis padres. Lo que pasa es que mis padres nunca quisieron colaborar. Quiero decir, ellos no quisieron que contara su historia. Entonces, ahí me planteé, tengo ganas de contar una historia y enfadarme con mis padres. Y pensé, no. Es decir, para mí es más importante que ellos estén bien que yo escriba una historia contando algo que siento que no puedo contar, porque es que las historias, algunas les pertenecen a ellos, ¿no? Como que es interesante donde pones la línea, ¿no? Como qué estoy dispuesta a contar. Claro. Cómo estoy dispuesta a afectar a los demás, ¿no? Bueno, y ahí cada uno tiene una línea distinta y la pone en otro lugar, Sí. De hecho, ya que la nombrábamos, Delfín de Vigan tuvo muchas consecuencias por haber contado Nada se opone a la noche como lo contó, que es un libro, bueno, demoledor, muy duro, donde hay cuestiones muy oscuras y basado en hechos reales. Es una ficción o una no ficción que continúa y que marca las consecuencias de haber escrito el primer libro, ¿no? Pero es una elección personal. Claro, o sea, al final la pregunta es si tú puedes dormir tranquila por la noche haciendo eso, y si lo puedes hacer, adelante. Pero no es mi caso, ¿no? Yo no sé cómo os lleváis con el conflicto. A mí mantener el conflicto abierto me costaría. Claro. Y entonces, y también hay una parte como de pudor, de decir, si ellos no quieren contar algo, ¿quién soy yo? Para forzarlo. Exacto. Claro. Cuando recibí el libro, antes de empezar a recorrerlo, a leerlo, me acordaba de un poeta argentino, Julián Axat, que escribió un libro que tiene que ver con los astronautas, con los viajes espaciales. Es poesía en el caso de él, y que tiene que ver con una historia personal. Te la cuento porque nunca se sabe cómo se relaciona la literatura. Después te voy a pasar el nombre del libro, que no es exactamente ese, pero él cuenta, como es hijo de desaparecidos de la última dictadura, cuando él le preguntaba a su abuela ¿dónde están mis padres?, decía en el cielo. Y él tuvo una fascinación durante toda su infancia, que coincidió con la llegada del hombre a la luna y demás, con eso que le habían dicho que era donde estaban los padres, ¿no? Y así es una historia familiar, de reconstrucción familiar vinculada a los astronautas. Así que me parece que hay un diálogo. Qué maravilla, ahí. No la conocía, me hubiera encantado leerle como para incluirlo también. Me parece fascinante. Después te lo voy a hacer llegar. Julián Axat, poeta platense. Y en los astronautas también hay este trabajo que tiene que ver con el oficio de la entrevista, por ende, con un oficio que es literario y es periodístico, y de cómo se van dando las tensiones, las idas y vueltas, las visitas a los familiares. Digo, como que es una búsqueda de reconstrucción, pero de reparación, lo que le pasa a la narradora. Claro, ahí a mí me interesa mucho, yo también trabajo en el cine y me interesa mucho el género del documental, ¿no? Claro, un documental, por ejemplo, familiar. Yo siempre pienso en el de Stories with Elle, de Sarah Polley. Son documentales en los que a partir de archivo de la familia, a partir de preguntar, de entrevistas, se llega a la resolución de un conflicto, ¿no? Casi como si estuviéramos en la ficción, del tipo, ha pasado esto, entonces llegamos a este punto. Yo pensé que si yo entrevistaba a los miembros de mi familia iba a llegar a una conclusión también, pero nunca llegó. No, claro. Porque claro, si ellos no te dan el material, que es decir, si cada uno te cuenta una milonga distinta, entonces eso al final, claro, es muy difícil, y a lo que llegas no es a armar un puzzle, sino a armar un thriller, ¿no? Como tipo, ¿quién es el asesino? ¿Quién está mintiendo de toda esta gente? Entonces, en un punto yo tuve que soltar esa necesidad de entender, de resolver, para decir, el proceso mismo te lleva a, no sé si resolver, pero encontrar un lugar para la historia, ¿no? Estamos muy obsesionados, yo creo, en general, en encontrar respuestas, en encontrar certezas, porque la incertidumbre es difícil vivirla y atravesarla. A mí esta novela me enseñó que a veces la falta de respuestas también es una respuesta. Claro, definitivamente. Y plantea la complejidad, ¿no?, de las circunstancias, pero también cómo, y eso es algo que está atravesado, cómo a veces los padres marcan cosas que para los niños pueden ser muy fuertes, sin darse cuenta, ¿no? Ese no pude o no supe, como se dice aquí, ¿no? Yo creo que muchas veces no sabe. O sea, la gente siempre, a veces los juzgamos, ¿no?, como muy duramente, y simplemente la gente hace lo que puede. Yo creo que es esa gran verdad que nos hermana a todos. Pero es verdad que uno se hace mayor y empieza a ver que determinados patrones empiezan en la infancia. El primer mundo que tú habitas es el de tus padres, o sea, el de tu familia, donde naces, ¿no? Entonces, tú te relacionas con el amor, pongamos, de la manera en que tus padres se han relacionado contigo, ¿no? Entonces, yo sí que sentí como que había determinadas cosas que para mí habían sido invisibles en la infancia y que se reproducían a lo largo de toda mi vida, ¿no? Entonces, que también a veces tenemos la necesidad de darnos un relato para salir de ese relato, que me parece como liberador. Claro. Hablemos de cine y tu trabajo, que
que en el mundo del cine, como vos decías, y que uno obviamente conoce desde el otro lado, pero el trabajo de los guiones, ¿no? Que haces muchas veces con Isabel Coixet, etcétera. ¿Cómo es ese trabajo de cine? Pues es una maravilla. Yo hace, creo que son 6 años, yo conocí a Isabel Coixet de Barcelona, de algunas cosas, pues del barrio, porque vivíamos muy cerca, o sea, es así como vecina. De vecina. Entonces un día coincidimos y me dijo, tenemos que hablar un día, tal, y nos tomamos un café y me ofreció la posibilidad de desarrollar una serie, con la segunda parte de una serie con ella, y yo dije, o sea, esto es un milagro lo que acaba de ocurrir, además porque yo no tengo ni idea de guión. Yo soy muy cinéfila, pero yo en la vida, o sea, yo no sabía ni cómo se armaba un guión. Claro, porque es una técnica exigente. Es exigente, pero sobre todo es que es otra manera de contar las historias. Tipo, yo siento que es más fácil hacer guión que hacer una novela, ¿eh? También os lo digo. Mira. Sí, porque o sea, hay un tema del manejo del lenguaje que no tiene tanta importancia, por ejemplo, en el guión. O sea, en el guión tienen importancia otras cosas como buscar la imagen, como contarlo de manera sutil con imágenes. Tú en un libro puedes decir, Laura está nerviosa porque no sé qué, y ahí como pones ahí un monólogo interior maravilloso, pero eso ¿cómo lo trasladas? O sea, yo creo que el cine tiene eso, que tienes que dar con una imagen que no sea tópica ni trillada para contar lo que le está ocurriendo a alguien por dentro, ¿no? Claro. Y ese es el gran reto. A mí me resultó un proceso fascinante y el trabajo con Isabel Coixet es una maravilla. Después de tantos años, además de mi gran amiga, es que ha sido como mi gran maestra. Claro. ¿Sabes? Yo aprendí, ha sido como hacer un máster de cine con la mejor profesora que he podido tener. Pero además es literaria la escena de soy vecina, tomemos un café, vení a hacer guiones conmigo. Es casi una ficción. Sí, además yo siempre pienso, le podría haber salido muy mal a Isabel, quiero decir que no me conocía de nada, ¿no? Pienso, imagínate que resulta un desastre, ¿no? Todo, pero que siempre le estaré como enormemente agradecida. Siempre hay estas personas, ¿no? En la vida de uno como que te abren la puerta a un mundo que no conocías. Y me parece, vamos, que es que nunca le puedo terminar de dar las gracias, ¿no? Porque yo, si no, no estaría en el mundo del cine. Claro. Yo quiero cambiar absolutamente de tema y quiero que vayamos a el amor. Puntualmente al amor después del amor, porque lo volviste a editar este año, si no me confundo, y es un libro completamente distinto a la primera edición. Sí, hace 19 años, es decir, en 2018 publiqué un libro que se llama El amor después del amor, que es un libro ilustrado con Marc Pallares sobre la fuerza creadora de las rupturas en el arte, ¿no? Cómo el arte se nutre muchas veces de estas rupturas y desamores tan contundentes, ¿no? Y ahí como están las historias desde Goethe hasta Taylor Swift, hasta, yo qué sé, hasta Sofía Coppola y Spike Jonze. Y me parece interesantísimo, este año estaba descatalogado el libro y Alfaguara me dio la posibilidad de volverlo a reeditar en Alfaguara. Y yo pensé, bueno, voy a hacer 4 cambios, ¿sabes? Tipo, nada, también desde 2018 tampoco ha pasado tanto tiempo. Bueno, pues es un libro totalmente nuevo, porque el tema de volver a algo que escribiste hace tantos años es como que realmente ya no te sientes la persona que eras, ¿no? Y es ¿Quién como, era la que la escribió? Bueno, ¿quién era? Y me ha resultado muy interesante también cómo ha cambiado la mirada de género, ¿no? Claro. O sea, cómo ha cambiado nuestra manera de contarnos las historias de amor y yo qué sé, cosas que antes no nos llamaban la atención, tipo, hay una historia ahí de Marguerite Duras, del amante, pues a mí, pues hace estos años no me parecía nada reseñable que una niña de 14 años se liara con un tipo de 33. Claro. ¿No? Y ahora cuando vuelves a eso piensas, ¿qué le pasaba a Marguerite Duras? ¿Qué le pasaba a la madre para permitir? ¿No? Como que al tipo, y al hombre, que era más grande. Total, o sea, pero que digo, de alguna manera yo que me fijo siempre más en las familias y en uno mismo, o sea, pensaba, ¿por qué todo esto se me pasó por alto, no? Y digo, qué interesante que nos haya cambiado la manera de comprender las historias de amor y qué nos dice el amor romántico, por ejemplo. ¿Cuáles quitaste? Quité, creo, mira, había una de Rael Origa que era un poco como pillada por los pelos, porque el tema interesante aquí es que haya una historia rastreable, hay una obra rastreable, quiero decir, que a ti te dejen y que tú escribas un libro, que hagas un álbum de música, etcétera, y en ese caso estaba medio difuso. Y después había una de Picasso y de Dora Maar, que la quité de nuevo, porque sentía como que justificaba el maltrato de él por la genialidad. Y que era algo que muchas veces hemos hecho a lo largo de la historia, ¿no? Como nos hemos detenido a, bueno, la trataba mal, pero era un genio. Claro, Pienso, no. Frida. Exacto. Frida Kahlo, ¿no? Claro, pero estamos ahí, ¿no? Como digo, afortunadamente hemos hecho un esfuerzo colectivo para salir un poco de esa visión, ¿no? Entonces es algo que me ha
de lo que me siento orgullosa, ¿eh? No a nivel personal, sino a nivel de sociedad. Claro, porque en Argentina nosotros lo hablamos mucho, hubo oleadas muy importantes, ¿no? De los feminismos, se dicen acá, no sé cómo se dicen en España, y muchos cambios, ¿no? Historias que también se han empezado a contar distintas, las telenovelas que hoy están en las plataformas, porque la televisión argentina no tiene ficciones, también han cambiado los modos. Medios mismos cambiaron sus modos de contar las noticias. Sí. Y ahora hay una especie de, no sé si de retracción, algunos dicen que hay retracción, otros dicen que hay detenimiento por las políticas públicas que hay, los discursos que hay, pero que de todas maneras han hecho mella en que ya no contamos las cosas de la misma manera, ¿no? En España también. Sí, y eso me parece un avance para todos, ¿no? Pero quiero decir, yo no quiero decir que no haya historias que se puedan seguir contando o que haya que cancelar de repente lo que nos gustaba antes. Simplemente hay que mirarlo con una mirada crítica. Exacto. No tipo, oye, pues Pretty Woman. Si volvemos a ver Pretty Woman, es un blanqueamiento de la prostitución. Eso no quita que la película tenga otras cosas bonitas, ¿no? Como que, pero que me da la sensación que no hemos mirado todas esas historias, o sea, como merecían ser miradas. No, mirando ¿no? alarma, ¿no? Bueno, en el caso de esta diferencia de edad. Claro. En el caso de acá una obra de teatro muy exitosa en Buenos Aires de Mario Diamant, que es un periodista y escritor que vive en Miami, que se llamó Un informe sobre la banalidad del amor. Vale, no del mal, que es la historia de Heidegger y Hannah Arendt. Ajá, ok. De cómo se enamoran cuando ella era su alumna y cómo sigue el amor interrumpiéndose por la adhesión de Heidegger al nazismo. Son todas esas obras que problematizan temas, ¿no? Que no tienen una respuesta, como decíamos al principio, no tienen una resolución. Pero lo ponen sobre la mesa, que ya me parece un gran avance. Quiero decir, yo no sé cómo hay que leer ahora El amante, o no, simplemente es como abrir otras posibilidades de lecturas. Y en el caso de, por ejemplo, Picasso, así como, o de hablar de todas estas mujeres relegadas detrás de todos estos grandes genios, es como, ¿por qué no ponemos el foco en ellas? Claro. ¿No? Como es un poco un cambio de mirada. Exacto, sí, porque la cancelación tampoco es no me parece ninguna solución. No es la salida. Creo que no. Quiero hablar un poquito de desamor. ¿Y qué sentís que nos pasa con esta sensación? Del desamor. Me encantaría darte una respuesta, creo que entonces me haría famosa, ¿no? Si supiera cómo podemos lidiar con el desamor. Yo creo que es el gran tema, que nos pasamos toda la vida hablando de qué hacer con todos estos temas que escapan a nuestro control, porque no sabemos por qué nos enamoramos, porque escapa completamente a nuestro control, pero tampoco por qué se marcha eso. Y cuando se marcha y además no tenemos la capacidad de hacer nosotros nada, pues porque, por ejemplo, nos abandonan, nos dejan, nos ghostean, cualquiera de estas historias, ¿qué podemos hacer? Lo que dice El amor después del amor es que en realidad lo que tenemos que hacer es darle sentido. Y el arte muchas veces nos ayuda a transitar como ese vacío de palabras o de un relato, de lo que decíamos con los astronautas. Y creo que al final es lo único que podemos hacer con eso, ¿no? Yo recuerdo hace muchos años otra película de los 90, ¿no? De los 90 o así, de Bridget Jones. Sí, el diario. La teníamos ahí frente al televisor como con el helado enorme de Ben & Jerry's comiendo, en plan como desesperada, como triste, tal. Bueno, más allá de eso, que lo hemos hecho todos, también podemos hacer otra cosa con el desamor, que es pensarlo, transitarlo y vivirlo, no quererle poner como una tirita rápido, ¿no? Como que también creo que hoy en día nos enseñan poco a quedarnos en el dolor, y yo creo que es necesario poder hacerlo, no siempre, pero de vez en cuando para integrarlo. Bien. ¿Estás escribiendo algo próximo? Pues mira, ahora justo terminé, o sea, estoy como aún con la promo del amor después del amor en España, y estoy empezando a escribir otra historia, porque me costó mucho salir de los astronautas, porque al ser una historia más personal, entonces cuesta mucho, así que poco a poco yo creo que estoy como encontrando de nuevo las palabras. Claro, porque además cuando es una novela tan fuerte para quien la escribe, el después no es una novela más, no es un libro más. No, porque además siempre pienso cómo se vuelve desde no diría autoficción, pero desde lo basado en hechos reales, ¿no? ¿Dónde encuentras de nuevo la inspiración? ¿Es algo como vuelves a la ficción? No sé, como son todas esas preguntas que también te tienes que dar el tiempo para responderlas. Sí, definitivamente. Bueno, Los astronautas, la novela de la cual hoy nos dedicamos un ratito de la mañana rompiendo un poco
los esquemas habituales, porque en general a la mañana nadie se pone a hablar de libros, así que nos gusta. Nosotros sí. La última novela de Laura Ferrero, que bueno, está ¿hasta cuándo por acá? Nada, mañana ya me marcho. Mañana. O sea, hoy presentamos el libro esta tarde y ya. ¿En dónde? Ay, la librería Céspedes, creo. En Céspedes, sí. En Álvarez Tomás, ¿no es cierto? Sí. Y ¿recordaste? Con Katia Adawi, sí. Es con una Katia, sí, claro. escritora maravillosa, así que estoy muy contenta. Muy buena escritora, que vive aquí además, sí. Así que muy buena cuentista. Bueno, fantástico, ¿qué será? 6 de la tarde, algo así, 6:30, 6:30 en Céspedes, vayan, sí. Además Céspedes, no sé si ya fuiste, pero es una librería hermosa. Sí, estoy feliz, además es que quería venir, me hacía mucha ilusión presentar aquí en Buenos Aires, así que nada, ojalá vaya gente. Sí, como que no. Y además la dueña de Céspedes es muy buena escritora. Me dijeron. Sí. Bueno, porque ella no sé si te lo va a decir, Cecilia Fanti. Bueno, y le agradecemos a Paz Langlais, que es la responsable de prensa, que siempre es tan amable y siempre se trabaja con muy buenos libros. La última vez nos encontramos con ella, con Javier Cercas, así que bueno, bien. Toda gente que viene de Barcelona. No sé, el próximo tendrá que ser Serrat, no sé. Claro. Bueno, Laura, muchas gracias. Nada, muchas gracias a vosotros. Gracias. Chao. Bueno, linda charla, se armó. Me gusta como